La idea era charlar un poco sobre dos experiencias de hallazgos. eh, uno el de la versión completa de Metrópolis, que fue en 2008, y otro el de una versión alternativa de un cortometraje de Buster Keaton que se llama El Herrero, es un corto de 1921, que fue en 2013. Y me interesa hablar de los dos casos porque eh, implican procedimientos completamente distintos. Eh, y esos dos procedimientos son dos respuestas posibles a una pregunta frecuente que uno le hacen, que es, bueno, ¿cómo se encuentran las películas? Desde luego habría muchas otras respuestas. Jaime sabe perfectamente que las películas se encuentran de cualquier manera, pero en el caso de películas de perfil muy alto, como pueden ser estas, porque bueno, Fritz Lang, Metrópolis, tiene toda una cosa legendaria, y el corto de Buster Keaton, daría la sensación de que son cosas más importantes. En realidad uno se la pasa encontrando películas argentinas que a nadie le interesa ver, pero digamos, los procedimientos son bastante similares, así que en el ejemplo de estas dos películas de perfil alto, por ahí se puede responder mejor la pregunta esa. En el caso de Metrópolis hubo una investigación, o sea, que parte de un dato que a mí me da un cineclubista que se llamaba Salvador Samaritano, que había proyectado una copia de Metrópolis de origen argentino en 1959, en una función del Cineclub Núcleo. Y esto yo me entero en el año 88 en una conversación informal con él, y se me ocurrió preguntarle, bueno, si recordaba, porque yo ya sabía en esa época, un dato que cualquier cinéfilo de esa época conocía, que es que la película estaba famosamente incompleta, es decir, ya se había estrenado una versión que hoy es un poco risible, con música disco, por Giorgio Moroder, Freddie Mercury, Pat Benatar, bueno, hoy es una rareza para cinéfilos. Y el prólogo de esa versión informaba a cualquiera que estuviera atento que la película estaba incompleta, que no se conservaba la versión completa de Metrópolis. Y eso que había musicalizado duraba menos de 90 minutos. Se especulaba en ese momento con la duración total, porque vieron que en el cine mudo no se sabe cuánto dura en minutos una película, porque no había una duración fija establecida, no había, como en el sonoro, 24 fotogramas por segundo de estándar, que permite fijar una duración en minutos. La duración se medía en metros, porque la velocidad de proyección variaba según el proyectorista y según el cine. Entonces, no se sabía bien cuánto. Pero hablando con Salvador me dice, sí, larguísima la versión esta. Me acuerdo perfecto porque como tenía un poco de compresión, que era una copia de nitrato, estaba un poquito comprimida, cosa que pasa con el nitrato, se movía en la ventanilla. Entonces, para que el público no fuera a buscar la cabeza de Salvador, él subió a la cabina y le puso presión con el dedo a la ventanilla del proyector para detener el movimiento, para ayudar a fijar el movimiento. Y por eso recordaba perfectamente que la duración de la copia que el proyector en el 59 era superior a las 2 horas, él calculaba 2 horas y media. Yo le pregunté, ¿pero 2 horas y media seguro? Sí, no me olvido nunca por cómo me quedó el dedo. Entonces, este detalle pintoresco me hizo preguntarme, bueno, ¿qué versión se habría estrenado acá? Porque este coleccionista que le había prestado la copia a Samaritano, se llamaba Manuel Peña Rodríguez, el coleccionista, obviamente coleccionaba, ya sabíamos que estaba en 35, que había sido en nitrato, y obviamente coleccionaba de acá, porque era muy de la región, porque muy difícil en esa época pensar, no había eBay, no había nada de eso, pensar que un coleccionista pudiese traer copias en fílmicos de afuera. No era imposible, pero era muy improbable, sobre todo una película como Metrópolis, que era larguísima. Entonces me empecé a preguntar qué versión se habría estrenado en Argentina, porque lo más probable es que este hombre la hubiese adquirido en Buenos Aires, haciéndose amigo de algún distribuidor, como uno hace todavía. Entonces fui a las revistas gremiales del cine, de los revistas de exhibidores, básicamente, para exhibidores, en donde los distribuidores también promocionaban y que permitían que todo el gremio estuviese en contacto en esos años, que se publicaban en la década del 20. Una revista que se llamaba Excelsior, sobre todo, pero había un par más.
Y en esas revistas, bueno, yo fui juntando toda la información que podía sobre Metrópolis, ¿no? Es decir, yo ya sabía que lo que se conservaba en ese momento, en 1988, estaba incompleto. Sabía que los alemanes habían cortado la película después de su estreno original en enero del año 27. Había estado en cartel completa en Alemania durante muy poco tiempo, porque en abril la habían retirado de circulación, la habían cortado en media hora más o menos, a juzgar por la cantidad de metros que le sacaron, y que además en Estados Unidos, prácticamente a la par del estreno, de manera simultánea con el estreno alemán, se había cortado una versión completamente distinta, pensada para el público norteamericano por otro editor, un señor que se llamaba Channing Pollock. Entonces, yo ya sabía, a la altura de empezar con todo esto, que la versión original de Lang, de la película Metrópolis, solamente se había visto en Berlín de enero a abril de 1927. Y entonces, buscando en la revista esta Excelsior, descubro primero que acá, que a la Argentina la trae un distribuidor independiente argentino que se llamaba Adolfo Wilson. Eso ya era alentador, porque si lo hubiese traído, por ejemplo, la empresa Paramount, que tuvo los derechos de la película para estrenar en Estados Unidos, hubiesen traído la versión norteamericana, si hubiesen traído ya una versión mutilada. Entonces, que hubiera sido un distribuidor argentino era interesante, era un dato alentador. Pero después encuentro algo todavía más estimulante, y es que la revista le hace una entrevista a este distribuidor en febrero de 1927, y el tipo, esto era frecuente, a los distribuidores independientes se los entrevistaba, se les preguntaba cuáles iban a ser las películas importantes de la temporada, y qué sé yo. Y este hombre, con mucho entusiasmo, anuncia que vuelve de Europa con la película más extraordinaria que ha visto en su vida, que se llama Metrópolis, que la dirigió Fritz Lang y que la ha comprado. Entonces vuelve, lo que está diciendo en la entrevista es que en febrero de 1927 Adolfo Wilson vuelve a Buenos Aires después de comprar Metrópolis con la película La Bodega. Con lo cual la compró justo, o sea, ¿me explico? La compró a un mes del estreno y a 3 meses antes de que los propios alemanes la cortaran. Es decir, si Wilson hubiese estado en Alemania en mayo, por ejemplo, del año 27, hubiese traído una versión cortada. Pero no, el tipo estuvo justo. Bueno, esto lo descubro en 1988. Luego había que ver qué había pasado con la colección de Peña Rodríguez, porque nadie tenía claridad. En ese momento había varias versiones, qué sé yo, y bueno, finalmente resultó que toda esa colección, Peña Rodríguez había muerto hacía mucho tiempo, en 1971, pero había donado su colección al Fondo Nacional de las Artes. Más complicado el procedimiento, pero básicamente la colección estaba en el Fondo Nacional de las Artes, no en 35, porque el Fondo Nacional de las Artes, cuando se encontró con todo ese material de nitrato, se asustó, el famoso riesgo que el nitrato implica para quienes lo guardan, porque hay toda esta leyenda de que explota y que se prende fuego y que no se puede guardar ninguna cosa. Es tan peligroso como tener nafta. Eso es cierto, es decir, si uno tiene nafta, pero todos tenemos nafta en el auto y no explotan todos los autos, digamos, salvo que haya alguna circunstancia particular. Entonces, el nitrato bien conservado podría haber permitido preservar el material mejor. Pero la cuestión es que el Fondo Nacional de las Artes en 1971 no se detuvo a pensar en esto y mandó reducir a negativos de 16 milímetros todo el material de Peña Rodríguez, incluyendo un montón de películas que no se conservaban ya en esa época en ningún otro lado, incluyendo, por supuesto, Metrópolis también. Lo que me faltaba a mí verificar era, después de haber construido la hipótesis de, bueno, da la impresión de que la copia de Peña Rodríguez es la versión completa, que no está en ninguna parte, había que cotejarla con, aunque fuera, ese negativo sacado del positivo original que ya no existía más. ¿Me explico? Más o menos. ¿A dónde había que ir? Al Fondo Nacional de las Artes. Bueno, fui, no me abrieron la puerta nunca. Expliqué que acá estaba una película que era importantísima, la historia del cine, una de las 5 películas más buscadas que yo. Me recibieron unos burócratas importantes, me escucharon atentamente, me dijeron, usted no sabe el incordio que es para nosotros entrar en el depósito, abrir una lata, es muy difícil.
no va a poder ser, necesito unas autorizaciones. Las busqué, las autorizaciones, aún así me negaron la cabeza, no hubo manera. 3 años estuve golpeando la puerta del Fondo Nacional de las Artes sin ningún éxito. Baja el telón. En el año 98, es decir, 10 años después de haber armado la hipótesis, me entero de que la colección de Peña Rodríguez había pasado en algún momento, probablemente en el año 92, al Museo del Cine, que es un museo que depende de la ciudad, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Por razones que desconozco, pero bueno, había pasado del fondo al museo. Entonces dije, bueno, ahora está bajo otra autoridad, con lo cual fui a ver al hombre que en ese momento estaba a cargo del museo y le expliqué, le dije, Metrópolis, única en el mundo, copia, tal vez, comprobación. Ah, bueno, sí, qué interesante sería. El problema es que nosotros nos estamos por mudar, entonces todo el acervo en este momento está en cajas, separado y es de acceso imposible, lamentablemente. Ah, bueno, bien. Pasan entonces otros varios años, porque uno se imagina que en el orden de lo público, cuando alguien hace una mudanza, no lo hace enseguida, tarda bastante. Se fueron a un edificio en la calle Defensa, cuando más o menos supe que estaba todo desembalado, entonces ya estamos en el año 2006, posiblemente un poquito 2005, 2004. ¿Cuándo estuvo con Blaustein? ¿Vos te acordás? 2005. Bueno, voy a verlo a Blaustein en realidad por otra cosa, y ellos necesitaban que yo viera un material de cine mudo argentino y veo que las latas que me traen dicen Fondo Nacional de las Artes. Dije, ¡ah! En esta colección, y le expliqué, Metrópolis, copia única en el mundo, hallazgo extraordinario, ustedes, comprobación. Ah, que sí, sería lindo, me dicen, pero en este momento estamos haciendo gestiones para mudar toda la colección a Barracas. Entonces tenemos todo embalado y es un incordio para nosotros abrir las cajas. Esto parece joda, pero no es así, ¿eh? Es de la vida misma. Entonces no se me permitió ver la copia. En el 2008 la nombran a Paula Feliz Didier al frente del museo. Paula habíamos hecho una revista en los años 90, o sea, ella conocía perfectamente esta teoría mía sobre Metrópolis y tal, y tuvo la gentileza de, ni bien asumió, me llamó, me dijo, mirá, pasa esto, déjame que ubique el material y venís a verla, y venís a hacer la famosa comprobación. Y dije, bueno, no lo puedo creer, fantástico. Y acá viene la parte extraordinaria, porque lo que salió publicado en todos lados en su momento fue que la película la encontramos como si estuviera perdida. Nunca estuvo perdida, siempre estuvo en latas que decían Metrópolis, archivada perfectamente, inventariada perfectamente. El tema es que nadie había abierto las latas esas desde 1971, que el Fondo Nacional de las Artes había hecho la reducción. Jamás nadie había tenido la preocupación de verificar qué versión de Metrópolis era, como si Metrópolis, el título Metrópolis, designara una sola cosa. Esto es algo que todo archivista tiene que entender. No designa una sola cosa, designa un título, pero ese título puede implicar distintas, digamos, una de distintas versiones que se han hecho sobre una misma obra, ¿no? No siempre está la misma obra que uno piensa en la lata. Y este fue un caso así. Bueno, tardé, después de eso, o sea, ya a esa altura mi hipótesis había, o sea, cuenta, ¿no? O sea, 88, 2008, 20 años, ya era mayor de edad la hipótesis. Tardé 3 minutos. Me dieron la data, me sentaron en la mesa plana, hice así y encontré de entrada en el primer rollo que agarré 4 carteles que no existían en ninguna de las otras versiones. Entonces le dije a Paula, esta es la versión original. Hicimos un transfer a video rápido y comprobamos que aún con defectos y problemas y que venían de transferir el original de nitrato a negativo de 16, era la versión completa y tenía la media hora que faltaba en todas las copias restauradas hasta ese momento. Entonces, en ese caso, uno sí tiene que decir que hay una investigación, que el hallazgo no es un hallazgo fortuito, no se encontró por casualidad, no se encontró sola, podría haber sido, porque después de 20 años por ahí la lata aprende a hablar y se manifiesta y dice, miren que estoy acá, ¿no? Digo, puede ser, fue mucho tiempo. Pero no fue así, digamos, fue el resultado de una investigación tradicional, académica, qué sé yo, buscando fuentes, cotejando datos, hablando con gente.
y bueno, y después la historia ustedes probablemente ya la conozcan, el material el museo prestó el material ese a la Fundación Murnau en Alemania, y de ahí se hizo la reconstrucción de la película. Yo no me atrevería a llamarla restauración, de hecho los propios alemanes siempre tuvieron como mucha aversión por el material que se les mandó, porque claro, es feo. Mientras que ellos, el resto del material de Metrópolis, que son aproximadamente 2 horas, una buena parte se conserva en negativo original, unos 90 minutos, y una media hora en positivos de 35 espléndidos, prístinos. Entonces, claro, mezclar ese material prístino con nuestra momia sudaca mal conservada, a ellos les debe haber parecido un acto de una promiscuidad prácticamente intolerable. Sin embargo, digamos, se puede ver ahora. Lo que tiene de interesante esa reconstrucción, que era imprescindible, es que la película se puede ver tal cual como Lang la cortó. No faltaban escenas completas, sí, faltaban escenas completas, pero además faltaban un montón de pequeñas tomas y secuencias en lugares clave que recomponen ahora el ritmo de la película. La película de Lang fue pionero en una forma de pensar el montaje, una forma de concebir el montaje bastante musical. Y la película tiene un ritmo pensado en términos musicales. Entonces ahora eso se puede ver y antes no se podía. Se puede ver aún con la mezcla de calidad de materiales que es muy notorio. Si tengo tiempo les cuento de la otra, sí. El otro caso, la película del Herrero, no pudo nunca haberse dado de la misma forma, por una razón muy sencilla. Metrópolis es una película que todo el mundo buscaba, estaba entre las 5 películas más buscadas por los historiadores y los archivistas. El Herrero no, y ninguna otra película de Buster Keaton. Se suponía que todo el cine de Buster Keaton ya estaba encontrado. Simplemente nadie sabía, ni yo ni nadie sabíamos que había otra versión del Herrero que era totalmente distinta a la versión que entonces circulaba, que todos habíamos visto de alguna manera. El Herrero es un corto que prácticamente siempre estuvo en dominio público, entonces es uno de los pocos cortos de Buster Keaton que circuló en copias en 16 milímetros, en 8 milímetros, en Super 8 para coleccionistas, se editó por distintas empresas, por distintas casas a lo largo de los años, de las décadas. Entonces todo coleccionista tiene una copia del Herrero casi seguro. Y el Herrero no es un corto, no es de los mejores cortos de Buster Keaton, es un corto muy claustrofóbico, porque a diferencia de la mayor parte de la obra de él, que siempre tiene un uso del espacio exterior muy interesante, de los exteriores muy interesantes, de la dinámica, y con la dinámica, la forma de mover la cámara muy particular. El personaje de él es un personaje de acción, básicamente. Esta era una película que transcurría toda adentro de la herrería, donde el protagonista hace distintos gags. Pero además tienen toda una situación en el primer rollo que se repite en la segunda. Aquí donde arruina con grasa un caballo blanco, y en la segunda arruina también con grasa y con otros elementos un automóvil también blanco. Es decir, era raro, siempre fue un corto raro, digamos, para lo que es la producción de Buster Keaton, que es genial. Y bueno, acá lo que pasó fue, digamos, distinto, fue que yo estaba revisando, yo, como decían ellos, soy coleccionista, pero soy coleccionista forzado, porque no hay una cineteca nacional en mi país. Entonces, los diversos coleccionistas privados que habemos reemplazamos esa ausencia, mal reemplazamos, porque no podemos cumplir un rol institucional, aunque algunos tratamos de acercarnos a las instituciones, ¿no? Pero lo ideal mío sería que la colección mía no estuviera en mis manos, sino que estuviera en manos del Estado, cuando hubiese una entidad que pudiese albergarla, ¿no? Pero yo trato de comportarme como normalmente dice el protocolo del archivismo que hay que comportarse. Es decir, antes de poner una película en el estante, la veo. Aun cuando sea el Herrero, que uno ya la ha visto 20 veces y ya la conoce de memoria, nunca agarro un rollo y lo guardo sin mirar. Entonces, siguiendo esta lógica, habíamos comprado con un amigo, Fabio Manes, un lote de películas por eBay en 9,5 milímetros, que es un formato francés que tiene la perforación en la mitad. Y habíamos comprado varias cosas. Creo que no habíamos podido elegir títulos, sino que era un lote que venía cerrado. Y ahí había una copia del Herrero. Fabio me la recibió, me lo mandó a casa sin mirar, porque eso le pareció que el Herrero
y yo voy y la veo. Y la sensación fue rarísima, porque eso, uno se conoce las películas de Buster Keaton de memoria. Y de pronto, a los 8 minutos del primer rollo, Buster Keaton agarra, abre una puerta y sale de la herrería. Y no aparece ni el caballo blanco, ni la grasa, ni nada. Se sube a un auto y hay toda una persecución en exteriores que dura 5 o 6 minutos, que yo no había visto nunca en mi vida. Y yo tuve una sensación realmente muy rara, muy difícil de explicar. A ustedes les habrá pasado, digamos, creo que a todos cinéfilos nos ha pasado que hemos soñado películas que no existen, ¿no? Con figuras a las que admiramos. Yo tuve la sensación de que estaba soñando eso, de que no estaba ahí en la realidad. Entonces la llamé a mi novia en ese momento y dije, mira, yo no tenía internet en casa, ¿podés fijarte en YouTube? Sí. El Herrero, fíjate el Herrero, sí, Blacksmith, ok. Y pone la película y cuando llegamos a la secuencia esa le pregunto, ¿y qué pasa? No, viene un caballo y él lo mancha. Digo, no sale de la casa y... No. Bueno. Luego fue escribirle a la gente que sabe, Kevin Brownlow, digamos, los especialistas del cine mudo que uno conoce, para ver si alguna vez habían visto el material. Hice un video de mala calidad para que pudieran verlo. Las respuestas fueron: nunca he visto eso en mi vida, no sé de qué se trata. Digo, es increíble que sea Buster Keaton. Aparte es una secuencia larga que cambia completamente la dinámica del film. Ahora era una película buena, mucho más interesante que la que conocíamos hasta ese momento. Entonces, ahí el asunto es al revés. Ahí quedaba por saber cómo era que la versión que habíamos conocido era o sea, ¿de dónde había salido esto? Va a decir, ¿cuál era el motivo por el cual había dos versiones? Y bueno, y ahí, básicamente trabajando con archivos norteamericanos, lo que empezamos a descubrir en colaboración con otros keatonianos y qué sé yo, fue que él había hecho, la película de 1922, él había hecho una primera versión de la película, primer corte en 1921. Luego tuvo críticas negativas ese corte. Eso era común, preestrenar la película, probarla ante el público y luego, si la película no funcionaba, retirarla de circulación, trabajar sobre la película otra vez y volver a estrenarla. Bueno, eso es lo que había pasado con el Herrero. Pero lo que no quedaba bien claro, mis interlocutores no terminaban de ponerse de acuerdo en eso, era por qué la versión que nosotros conocíamos era la versión mala, digamos, la versión más pobre de la película, cuando toda la lógica indicaba que la versión que yo había encontrado tenía que ser la versión definitiva, la versión de estreno. Y claro, y ahí había que retrotraerse en realidad, bueno, insisto, no se ponían de acuerdo los historiadores, los archivistas esto, y a mí se me ocurrió preguntarle a David Shepard, que era un extraordinario historiador, pero aparte un gran pirata, un tipo que los coleccionistas todos conocemos su nombre porque es el tipo que más hizo por la circulación de películas que no debían circular, películas mudas, películas de la época muda, que en general tenían derechos o nadie sabía si tenían derechos, pero este era un tipo que había trabajado para el archivo de la Academia de Artes y Ciencias, para el American Film Institute, y de cada lugar donde trabajó se había llevado cosas y las había editado en 16, pero había hecho un trabajo de piratería espectacular. Y claro, para mí él era el responsable de haber divulgado para coleccionistas el Herrero, sin duda. Entonces le escribí para preguntarle: David, digamos, ¿de dónde salen todas las copias que todos conocemos de el Herrero? Pues son todas iguales. O sea, tienen todas las mismas manchas en el mismo lugar. Yo tenía 3 o 4 distintas y se puede cotejar fácil, de hecho. No vienen de distintas fuentes. El cine de Keaton fue un cine que prácticamente desapareció, salvo 3 o 4 títulos durante la mayor parte de la vida de él, y que empezó a ser rescatado en la década del 60. Entonces, ¿de dónde salen cuál es la matriz de la copia que todos conocemos del Herrero? Que no es la que yo encontré, que además viene de una copia francesa. O sea, ¿cómo es que los franceses tienen esta copia y todo el resto del mundo tiene otra? Primera hipótesis, bueno, se hacían copias distintas una para el mercado local, para el mercado norteamericano, y otra para el exterior.
Sí, pero eso no lo explica todo, porque es totalmente diferente la película. Una cosa es que la película sea distinta porque tiene distintos ángulos en una toma, que eso es común. Pero no que tenga 5 minutos diferentes. O sea, la película está cortada de vuelta. Y para justificar los cambios de la primera parte, Keaton hizo cambios también en la segunda. Menores, pero hay cambios también en la segunda parte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Y David buscó en sus archivos, qué sé yo, y descubrió que esa película la había sacado él de una copia de 35 milímetros en nitrato, que aparentemente es la única que hay, y que estaba en el archivo de la Academy. Claro, al archivo de la Academy fue a parar la colección original del propio Buster Keaton, que la encontró abandonada en una casa que había sido de Keaton, nada menos que James Mason, un gran actor inglés, que compró la casa de Buster Keaton sin saber siquiera que había sido de Buster Keaton y que se encontró con un cuartito que se usaba para guardar herramientas y que no se había abierto desde que Keaton se había abandonado la casa en la década del 20. Ese cuartito tenía adentro una bóveda, una caja fuerte. Keaton lo había hecho construir para compaginar sus películas. Los cómicos muchas veces montaban sus películas ellos mismos a mano, digamos, a ojo. No había moviola, ni mesa de montaje, ni nada. Entonces él en su cuartito pegó casi todas sus películas. Y entonces tenía lógica, porque ¿quién otro que el propio Buster Keaton hubiese conservado una copia de la versión que luego modificó de la película? O sea, que nunca había llegado al circuito comercial. O sea, el único que la podía tener era el propio Keaton. Entonces ahí sí podía ser. Y bueno, y luego chequeando con otras fuentes, resultó que era así, que en realidad el orden de producción era primero la versión que todos conocemos, que luego había salido de circulación, no se estrenó en realidad, no se vio más que en un par de pueblos así aislados, y luego se había estrenado la que yo encontré. Pero en este caso el hallazgo no tuvo que ver con una investigación, la investigación es posterior para determinar de qué se trataba, una vez que tenés el material. El hallazgo es el resultado de la más pura casualidad y en todo caso de la práctica archivística protocolar, que es ver todo siempre antes de guardarlo, no dejar la ata guardada sin abrir. Eso me parece que es clave. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, bueno, entonces lo dejamos ahí. Muchas gracias por escuchar.